Bien, comenzamos a grabar. Eh, Como todos sabemos, pues hay un proceso y existe una variable y es importante que la variable marque la diferencia. Toda acción tiene una reacción y esa reacción debe marcar la diferencia para que nos deje un conocimiento, una experiencia y un cambio de actitud. Bueno, oye, Josué, ¿cómo te dicen? ¿Josué o Jonathan? Josué, profe. Josué, oye Josué, y estoy escuchando por aquí que me están pidiendo los apoye y en un proceso. ¿Quién? Ah, la clase de 12:30 a 2, ¿cómo se llama la de ustedes? A ver, permítame tanto, profe. Sí, De 12:30 dos, mecánica de materiales. mecánica. ¿No les han dado clases? Tuvimos como 3 clases con el profe, nada Ajá. más. Sí. ¿Quién fue? ¿Quién les daba? Raúl Parada. No, Eduardo Vilchis. Vilchis. ¿Y qué problema hubo con Vilchis? Pues, bueno, mandó un mensaje a nuestro compañero Pedro que Sí, ya no iba a poder impartirnos la clase por cuestiones de trabajo, algo así. sí. Ujú. Ya, 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 ya. Bien, eso lo vemos. Es que me entra la duda porque me dijeron que los maestros no podíamos repetir materias con el mismo grupo. Esa era como una nueva norma de la universidad. Y, y me pidieron de favor que yo ya he dado mecánica de materiales en otras ocasiones. No les digo que era el titular, pero pues ya ven que sí doy materias que tienen que ver con cálculo estructural. Sí, sí. Pero entraba yo en conflicto con ese tema porque entonces tenía que repetir con ustedes y era darle a un grupo 2 veces. Pero bueno, eso lo discutimos si gustan ya en la materia correspondiente a las 12, ¿les parece? Lo platicamos para coordinarnos. Les digo que voy a ponerme de acuerdo con ustedes si podemos impartir la clase. Con gusto a partir del día de hoy estaremos viendo, ver dónde se quedaron y todo ese show para en base a eso tomar decisiones. Pero ese es otro tema. Lo vemos a las 12:30, ¿les parece? Sí, profe. Muy bien. Entonces, muchachos, regresando a lo nuestro, que es la geología, que también es un tema bastante interesante, voy a proyectarles desde este proceso. mm, Por aquí lo tengo. Tres. Acá lo tengo para no batallar. Aquí. Es este. Jalamos esta. Control C. Me voy acá. Control V. La URL. Vamos a. Vamos a hablar de las propiedades esenciales de las rocas. Vamos a hablar, si nos da tiempo, si no les dejo los siguientes dos tutoriales como tarea para analizarlos, pero vamos a checar ahorita el tema de un españolete que está bastante interesante en este proceso para ver qué conclusiones podemos sacar de esto. Hola, bienvenidos al canal de materiales de construcción. En esta ocasión vamos a estudiar las propiedades de las rocas naturales, pero no desde el punto de vista de la geología, sino desde el punto de vista de la arquitectura, de la ingeniería, de las obras públicas, en definitiva, desde el punto de vista como materiales de construcción. Son importantes el conocer estas propiedades para luego saber aplicar estos materiales en nuestras edificaciones. Por eso, ahora empezamos. Las propiedades esenciales de las rocas
repito, como material de construcción son las siguientes. Por un lado está la adherencia. La adherencia es la fuerza de unión entre las partículas que componen la roca. Se deben a fuerzas físicas naturales que se producen al poner en contacto diferentes partículas de distinta composición química, que son los minerales. Si las partículas son de igual composición química, se producen fuerzas de cohesión, que son de naturaleza química. Si las partículas de la misma composición química no tienen una adherencia física, sino que se adhieren por combinación química. Las rocas se clasifican atendiendo a la adherencia en coherentes. Las coherentes son rocas cuya adherencia entre las partículas requiere un trabajo para su trituración, para separarlo, para romperlas. Friables, cuando se pueden desmenuzar con un ligero esfuerzo con las manos, normalmente acompañados de algo de humedad para facilitar ese desmenuzamiento, esa falta de adherencia. Y por último están las rocas sueltas. Son cuando sus partículas se encuentran separadas sin ningún tipo de unión, como son las arenas, las gravas, las arcillas en algunos casos. Según la forma en que los granos de una roca están unidos entre sí, se denominan rocas agregadas, que es cuando los granos que componen esa roca están unidos unos a otros mediante presión, mediante fuerza. Por ejemplo, el granito, la sienita, el basalto. Rocas aglomeradas, cuando los granos se encuentran unidos mediante un cemento natural. Por ejemplo, las areniscas, las brechas, las pudingas. La dureza es otra de las propiedades importantes en las rocas de cara a los materiales de construcción. La dureza es la capacidad que tiene una roca para impedir que otro material raye su superficie. Se mide con la escala de Mohs. Carl Friedrich Christian Mohs fue un geólogo alemán que vivió entre 1773 y 1869 y que ideó una escala de minerales a los cuales numeró y dio un valor de dureza, siendo el más blando el menos duro el talco con el número 1 y siendo el más duro el diamante con el número 10. La escala total es 1 talco, 2 algez o piedra de yeso, el 3 calcita, 4 fluorita, 5 apatito, 6 ortosa, 7 cuarzo, 8 topacio, 9 corindón y el 10 el diamante. La dureza depende tanto de la dureza propia de los granos que componen este material como de las fuerzas de unión entre dichos granos o elementos cementantes. Existen rocas de muy alta dureza, como puede ser el basalto, incluso el granito a veces le gana al basalto, y otras de muy poca dureza, como puede ser el argez o incluso algunas areniscas, algunas rocas calizas de muy baja dureza. Un material, si es rayado, una roca, si es rayada por el apatito, que es el número 5 en la escala de Mohs, y no por la fluorita, que es el número 4, la dureza de esta roca está comprendida entre 4 y 5. Por otra parte, si una roca es rayada por la ortosa, que es el número 6, y este material, esta roca, raya a la ortosa, quiere decir que tienen la misma dureza, la ortosa, que esa roca, por lo tanto, la dureza de la roca es 6. Homogeneidad es la propiedad que nos indica que en un material, en una roca, todas las partículas son de las mismas características y se hallan uniformemente distribuidas. Un material homogéneo.
Los defectos de homogeneidad en las rocas son fundamentalmente las grietas o pelos. Son fisuras longitudinales, por eso se llaman pelos o grietas, que están rellenas de material más blando que la propia roca, pudiendo ser este material aire o cualquier otro material más blando que la propia roca. Coqueras son huecos que tienen las rocas rellenas de un material más blando que la roca. Por ejemplo, ahí tenéis una caliza travertino que está llena de poros, de huecos, de coqueras rellenas de aire. Y por último están los nódulos. Son partículas o trozos de material que rellenan esos huecos, pero que el material es más duro que la propia roca. Ahí tenéis, por ejemplo, ese manchurrón negro, el cual se le llama cabarro negro, y es una acumulación de mica biotita en una columna, en este caso, de granito. Es muy característico encontrar nódulos de mica biotita en los granitos. Resistencia mecánica. La resistencia a compresión en las rocas suele ser bastante buena, si bien varía mucho de una roca a otra, incluso dentro del mismo tipo varía la resistencia de las rocas. Lo que no tienen es mucha resistencia a tracción ni a flexión. En general, la resistencia a compresión es directamente proporcional a la uniformidad de su estructura física e inversamente proporcional al tamaño de los granos. Cuanto más fino sea el grano de la roca, mayor resistencia mecánica, mayor resistencia a compresión tiene. Las rocas presentan una mala resistencia a tracción, pues depende de la cohesión o de la adherencia, siendo muy débil la cohesión y adherencia entre las partículas cuando trabajan a tracción, cuando se les estira. Por término medio, se puede establecer que la resistencia a tracción es 1/30 de la de compresión. La humedad natural en las rocas es muy importante. Las rocas, en su estado natural, contienen generalmente agua, que se denomina humedad de cantera, y que en ciertas ocasiones facilita los procesos de elaboración de las piezas, corte, labra, pulido, etc. Hay rocas que cuando se elimina esta humedad de cantera se convierten en rocas tremendamente duras, dificultando todas las labores de corte, labra, pulido. Por eso, en el caso de estas rocas, todos los procesos de manufactura se ponen a pie de cantera. Hay otras rocas que no, que o no influye la humedad de cantera o mantienen la humedad de cantera durante suficiente tiempo para poderlas trasladar a las fábricas de elaboración de piezas. La permeabilidad es la facilidad que tiene una roca de ser traspasada por el agua en una cierta presión. Las rocas en presencia de agua pueden ser solubles, son aquellas que lenta y paulatinamente se disuelven. Muy lenta y paulatinamente, estamos hablando de tiempos casi geológicos. El argel, las piedras calizas. Insolubles, las que no se disuelven en agua. Y dentro de estas insolubles pueden ser permeables, que dejan pasar el agua a través de su masa cuando existe una diferencia de presión entre sus caras opuestas y además cuando tienen una cierta temperatura, y las impermeables, que no permiten el paso de los líquidos. Hay muchas arcillas que son impermeables y que forman la base del nivel freático de los terrenos. En las rocas, la permeabilidad puede aumentar con el tiempo por efecto de la erosión que sufren, o disminuir porque los poros, esas coqueras, se van colmatando de material, de polvo, de suciedad, y van tapando toda la red capilar que permite la permeabilidad de las rocas. La eladicidad es otra de las propiedades importantes de las rocas. Las rocas, por la porosidad que tienen,
sufren deterioro y se disgregan por efecto de la repetida congelación y descongelación del agua que hay en su red capilar. El proceso se llama gelifracción. Cuanto más compacta sea la roca, cuanto más compacto sea el material, más resistencia tendrá a la serada. La roca compacta tiene pocas grietas, pocas fisuras y consecuentemente el agua no entra en el interior de la red capilar. Otra cosa es la resistencia al fuego. Generalmente las rocas son poco resistentes al fuego debido a que los distintos minerales que la componen tienen distintos coeficientes de dilatación térmica, creándose tensiones internas que a largo plazo provocan la fisuración de las rocas. Esta fisuración, esta rotura de las rocas por efecto del calor, se denomina termoclastia. Si cogemos una roca, un granito, un basalto, lo metemos en una fogata a alta temperatura y luego lo introducimos en un recipiente con agua fría, la roca se rompe, se fracciona, se desmenuza. Es la termoclastia de las rocas. La estructura. Se entiende por estructura la disposición de los constituyentes que tiene la roca, pudiéndose examinar directamente o con una lupa o una forma muy burda, digamos, llamándose macroestructura, o con una preparación de un porta de microscopio, lo que se denomina microestructura. Las principales macroestructuras que presentan las rocas son estructura granitoidea. Es una yuxtaposición de minerales sin que ninguno tenga un tamaño considerable respecto a los demás. Todos son de tamaño muy parecido. Porfídica es en una masa cristalina o vítrea aparecen grandes cristales aislados, como se denominan fenocristales. Ahí en la fotografía de ahí arriba veis un fenocristal en un basalto. Estratificada. La estratificada es una disposición de los minerales en láminas o bandas. Si estas son muy delgadas, se llaman esquistosas. Ahí también tenéis una pizarra, incluso en la fotografía se ve la reproducción de un fósil que es una hoja. Y la clástica, formada por la unión mediante sustancias cementosas de fragmentos rotos de minerales o de rocas. Según sean los fragmentos, se clasifican en brechiformes, fragmentos angulosos, o pudingiformes, con fragmentos redondeados como el que aparece en la fotografía. La fractura, que se parece a la estructura, es el aspecto que presenta las secciones rotas de una roca, estando muy ligada a la estructura. De hecho, hay muchas fracturas que tienen el mismo nombre que la estructura de la roca, y también depende de la ligada a la cohesión de Perdón, las partes. seguimos adelante. Los tipos más característicos de fractura son la concoidea, forma de concha, forma cóncava, similar a las conchas de los moluscos. Ahí tenéis una fotografía, ahí al lado, una fotografía de una obsidiana, cristal volcánico, que tiene esa fractura concoidea. Es muy característico del sílex o pedernal. Astillosa o laminar,
Cuando se rompe la roca quedan láminas como si fueran las hojas de un libro, típico de las pizarras. Diaclasamiento. Se denomina diaclasamiento la formación de grietas en los macizos rocosos que facilitan la extracción de grandes bloques de piedra en las canteras. Las diaclasas son fracturas debidas a movimientos tectónicos en los que no hay desplazamiento relativo entre los bloques. Las diaclasas suelen producirse como familias paralelas de grietas, formando una retícula que divide la roca en grandes bloques. Ahí tenéis esa retícula en esta fotografía horizontal y vertical que va agrietando la roca, extrayéndose, pudiéndose en grandes bloques. Las tectoclasas vendrían a ser unas diaclasas pequeñitas, producidas por los seísmos. Al ser un seísmo con oscilaciones de desplazamiento, esas grietas primero son pequeñas y después normalmente un poco desordenadas. Y las sinclasas son debidas a el enfriamiento que se produce en el magma. Sabéis que el magma que sale por los volcanes al ser enfriado por la roca. En ese proceso de enfriamiento y consecuentemente ese cambio de temperatura produce una fisuración arcaica que muchas veces solo deja la roca útil para áridos y que se producen estas sinclasas durante la formación, el proceso de formación de la roca. Hasta aquí las propiedades más características de las rocas de cara a materiales de construcción. Es sencillo y es un repaso muy somero de todas. Son distintas las formas en las que podemos clasificar y determinar cómo se componen las rocas. Realmente es más un tema geológico, pero sí aplicable a la construcción. Vamos a ver un pequeño video también con respecto a algo similar, pero ya más fundamentado también a las resistencias. Déjenme buscarlo para comenzar a proyectárselos. Eh, si nos da tiempo, déjenme nada más analizarlo, muchachos. Tengo una complicación con el tema de la ida General a todo el público presente, de la salida a la las propiedades físicas universidad. de las rocas. Quienes interpretan en este video son Fatia Orihuela Lucero Lili, Guamán Quisole Fernando, Noé Huachancha Rosendo y Cardio Barragari Edison. Alumnos de la Universidad Nacional de Huancavelica, Facultad de Ingeniería de Minas Civil Ambiental, de la Escuela de Ingeniería de Minas. Cargo del Magíster Armando Calcina Col. Mi nombre es Patiori Lucera Lili y en esta oportunidad les hablaré sobre el tema de propiedades físicas y mecánicas de la roca. Se dice que primero, dentro de las propiedades físicas, se incluyen la densidad, porosidad, la permeabilidad a líquidos y gases, también la capacidad calorífica, la conductividad y expansiones térmicas. Mientras que del lado de las propiedades mecánicas nos incluyen la resistencia a la compresión, la tensión y la flexión e impacto a penetración por otro cuerpo, que nos genere una gran carga de fuerza, así como la cristalización de hielo y sales en el interior de un sistema poroso. Empezando por el lado de las propiedades físicas, tenemos lo que es isotropía y anisotropía, que nos dice que estos conceptos se utilizan para calificar el comportamiento de los materiales respecto a las direcciones de espacios. Asimismo, un material es isótropo cuando una propiedad no varía al cambiar la dirección en la que se mide la propiedad. En este caso se dice que la propiedad vendría a ser una propiedad escalar. Por el contrario, un material es anisótropo cuando la propiedad varía según la dirección considerada. En este caso, la propiedad vendría a cambiar a una propiedad vectorial. También tenemos lo que vendría a ser la densidad y peso específico.
Dice que tanto la densidad como el peso específico son propiedades, ambas juntas, que no dependen de la dirección de medida. Esto es porque estas dos propiedades vendrían a ser escalares. Los términos de densidad y peso específico no son idénticos. La densidad es una relación entre la masa y el volumen de la sustancia, midiéndose en unidades de masa sobre unidades de volumen. En tanto, al contrario, el peso específico es la relación numérica entre el peso de un cuerpo y el peso de igual volumen de agua, que en este caso vendríamos a tomar 4 grados Celsius, ya que el volumen del agua varía con la temperatura. Por eso es que se toma de referencia esta cantidad de agua. Esta propiedad es adimensional. Eso quiere decir que no se expresa en términos de unidades determinadas, ya que es la relación entre dos cantidades con la misma dimensión. En cuanto a los minerales, ambas magnitudes son funciones de la estructura cristalina y la composición del mineral, así como la de temperatura y presión, ya que los cambios de esos factores provocan contracciones o expansiones de las estructuras. Los cambios de estructuras afectan a esas magnitudes, así como por ejemplo está el peso específico de la calcita, que vendría a ser 2.72, y la aragonita, que es 2.94. La densidad o densidad real se define como la masa por unidad de volumen de una sustancia. Esta es la razón entre la masa en reposo y su volumen, considerando solo la parte que vendría a ser impermeable. También tenemos lo que es la densidad global de los materiales, que dependen de su porosidad y contenido de espacios abiertos. Ya tenemos, por ejemplo, unos materiales sueltos, como son la arena, la piedra molida y cemento, que se caracterizan por su masa global. Que en estos materiales el volumen incluye tanto los poros y espacios abiertos existentes dentro de los granos. Su densidad global de estos materiales condicionan en gran medida sus propiedades físico-mecánicas, tales como su resistencia a la compresión y conductividad térmica, que a su vez son cruciales para cálculos importantes como son las estructuras y diseños de edificios. Mi nombre es Juan Quispeli Fernando y hoy les voy a dar a conocer una de las propiedades físicas de la roca, que viene a ser la porosidad. La porosidad es un espacio disponible en la roca, sirviendo de cavidad para los fluidos presentes en ella. La porosidad se puede definir como la relación del espacio vacío en la roca con respecto al volumen total en ella, por lo que el volumen de la roca está formado por el volumen de los huecos o poros y un volumen de sólido. Y existen dos clases de porosidad. Una es absoluta y la otra efectiva. También se puede considerar según su formación en primaria y secundaria. La porosidad absoluta es la porosidad total de la roca, tomando en cuenta los poros conectados y los no conectados dentro de la roca. Una roca puede tener porosidad absoluta considerable y aún así no tener conductividad de fluidos, esto debido a la falta de intercomunicación de sus poros. Y la porosidad efectiva es la porosidad de la roca, tomando en cuenta solo los poros que se encuentran interconectados. La porosidad efectiva es una función de muchos factores litológicos, y estos factores litológicos que intervienen son el tamaño de granos, empaque de los granos, granos de cimentación, la meteorización, la forma de sus partículas, la cantidad y clase de arcilla y el estado de hidratación de las arcillas. Y según a su formación tenemos la porosidad primaria, que esto resulta de los vacíos que quedan entre los granos y fragmentos de los minerales después de que se acumulan como sedimentos. Y la porosidad secundaria resulta por la acción de agentes ecológicos tales como lixiviación, fracturamiento o fisuración, que ocurren después de la liquificación de sedimentos. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es José Paiva Chancha. Hoy les voy a explicar sobre propiedades mecánicas. Dentro de propiedades mecánicas está la resistencia a combustión. Pero para ello les voy a dar a conocer un concepto breve de propiedades mecánicas, ¿no? ¿Qué es?
refieren a la capacidad de un material para resistir acciones externas o ya sea internas, ¿no? Que implican a una fuerza. Yo les traigo un ejemplo, ¿no? Mira, si es que le ponemos esto a su encima, ¿cuál va a resistir, no? ¿Cuál pesa más? Lo que está debajo de esto va a soportar esto, ¿no? Va a resistir las acciones que tiene, ¿no? Interna o externa. Ya, lo que voy a explicar es resistencia a compresión. ¿Qué es la resistencia a compresión? Es la carga o el peso, ¿no? Por una material o que falla, ¿no? Si lo ponemos esto, si es que pesa, esto se va a romperse, ¿no? Una fractura se va a hacer. Pero hay dos tipos, ¿no? Que es importante. Para ello les voy a explicar en este parte, ¿no? Que es, ya, primero es fracturación por cizalla. ¿Cómo es? Mira, fracturación por cizalla, ¿ves? Eh, mira, esto pues está como un X. Mira, cómo se parte la roca, ¿no? Como un X se parte, ¿ves? Mira, ¿ves? Y otra parte que tenemos, fracturación extensional. Mira, esa parte cómo se rompe la roca. Se rompe así, como decir, vertical, normal, ¿no? Ya no es como en el otro, como está en X, nada. Sino en esta parte se rompe o se fractura la roca en forma vertical por el peso, ¿no? Bien, ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Carpio Barragán Edinson y hoy les voy a explicar sobre lo que es la dureza de las rocas, ¿no? Bien, ahora vamos a tocar lo que es la dureza. Nos dicen la dureza es la cualidad que presentan los materiales, ¿no? Que son duros. También es el grado de resistencia que se opone un mineral a ser rayado por otro, ¿no? Bien, la dureza se puede medir en una escala, la escala de Mohs, que va del 1 al 10, ¿no? Bien, la dureza nos dicen que es la oposición que ofrecen los minerales a alteraciones físicas como la penetración, la abrasión y el rayado. Bien, acá vemos que la escala de Mohs presenta, ¿no? Del 1 al 10. En el 1 se encuentra lo que es el talco, 2 el yeso, 3 calcita, 4 florita, 5 apatito, 6 la ortocasa, 7 el cuarzo, 8 el topacio, 9 el corindón y 10 el diamante. Por ejemplo, acá nos dice en la final de nuestra definición al lado izquierdo, nos dice que un mineral es la oposición que presenta un mineral a ser rayado por otro mineral. Vemos acá en nuestra escala que el diamante es el más duro que se encuentra en nuestra Tierra, en nuestra Tierra, ¿no? En nuestro planeta. Entonces, el diamante puede rayar al corindón porque es menor a, a la dureza del diamante. Entonces, un mineral con mayor dureza va a rayar a otro mineral con menor dureza. Entonces, el diamante puede rayar al corindón, pero el corindón no puede rayar al diamante. El corindón puede rayar al topacio, pero el topacio no puede rayar al corindón. El diamante puede rayar al topacio, pero el topacio no puede rayar al diamante. Así va bajando, va subiendo, ¿no? Con nuestra referencia de escala de Mohs. Bien, ahora no todos tenemos la posibilidad de tener estos 10 minerales. Es aquí por lo que se menciona la dureza de la uña, 2,5, el del clavo de cobre, 3,5, el vidrio, 5,5, el clavo de acero, 6,5. ¿Para qué nos va a servir estas referencias? Más que nada, cuando nos encontramos, digamos, por ejemplo, un mineral de cuarzo, que se parece bastante a lo que es la calcita. Entonces, ¿cómo reconocemos si es cuarzo o calcita? En este caso, lo que utilizaríamos sería un vidrio, porque su dureza es 5,5, está entre el cuarzo y la calcita. Entonces, rayamos, ¿no? El mineral. Digamos, si el vidrio raya el mineral, concluimos que es calcita. Ahora, si el vidrio es rayado por el mineral, se concluye que es cuarzo. Es así por lo que nos sirve esto de lo que es de la dureza eh, en las propiedades físicas de las rocas. Gracias.
A ver, a ver, a ver. Espérenme. Espérenme, por acá lo ve. Mm, Vamos a ver si nos da tiempo. Y muchachos, desde esta perspectiva, es complejo, ¿sí? Y de manera, ¿cómo lo podríamos decir? Común determinar todas estas situaciones, porque no existen aparatos de uso común que nos permitan medir esto de una manera habitual. No, no existe. Más bien existen ya aparatos especializados, en laboratorios especializados que permiten hacer estas mediciones. Prácticamente a nosotros lo que se nos entregan son los resultados de lo que ya alguien más investigó. Por eso es muy importante este concepto. Básicamente nosotros tenemos resultados finales de algo. Bueno, entonces, el día de hoy tenemos que ver estas propiedades. Hay un pequeño concepto, vamos a analizarlo. Quiero que lo veamos desde un punto de vista muy frío, porque el emisor del video está bastante marihuano, pero sus conceptos son muy interesantes. Vamos a introducir al tema del intemperismo y de la erosión. Vamos a verlo. Creo que nos da tiempo para analizarlo. Déjenme comenzar a proyectarles. Control C. Digo, lo veo medio marihuano al chango, pues, pero tiene conceptos interesantes que estuve analizando varios tutoriales que se apegan más al plan de estudio. Este es uno de los que más se apegan, perdón, al plan de estudio. ¿Qué cosa es el intemperismo como tal? ¿Qué cosa es la erosión? ¿En qué se diferencia? Y además de las principales características de una llanura y una meseta, pues bienvenido a este canal donde vamos a checar todo eso y mucho más. Bienvenido seas a Vamos por 120.